año 1925 nace en el corazón de Dios transmitirle a los fundadores una obra tan grande como es Universidad Adventista de Centroamérica. En el corazón de Dios nació el ponerles esa inspiración de poder conquistar a jóvenes y ayudarles a seguir a ver un mejor futuro. Fue fundada en la ciudad de Panamá y fundado por el pastor William Baxter, que abrió la casa de educación para que muchos jóvenes emprendedores impactaran en la vida de muchos, y así se llegó a la casa de educación para jóvenes de habla española. Fue una gran inspiración desde ese año hasta las fechas. Ha ido creciendo durante muchos esfuerzos, muchas dificultades, pero siempre han visto el mejor futuro para jóvenes, para señoritas, para muchos que quieran seguir el camino de Dios y el camino de la verdad, y seguir inspirando no solo en ese año, sino a muchos años. Ese fue el deseo que los emprendedores de Dios, los emprendedores que fueron y fundaron esta hermosa universidad. En 1927, el profesor Glenn Ray, los esposos Chapman y el pastor William Baxter viajan a Costa Rica en busca de un lugar apropiado para poder trasladar el colegio aquí, pensando en tener mayores ventajas para los países de la región centroamericana. A mediados de 1927 encuentran una casa en un lugar llamado La Sabana de San José, capital de Costa Rica, teniendo como apertura para ese año escolar una matrícula de 16 alumnos. A pesar de todas las adversidades, se iniciaron las clases en la entonces llamada Academia Hispanoamericana Adventista. En 1932, el colegio se traslada a un local propio en el lugar llamado Dulce Nombre de Tres Ríos, teniendo un terreno de 34 manzanas. De inmediato iniciaron la construcción de los edificios, pero para abril de ese año no estaban ni cerca de terminar la construcción, pero esto no impidió que las clases se iniciaran en ese mismo lugar. En 1948 se organizó la Asociación Estudiantil. En consecuencia da inicio a la publicación del Eco Estudiantil, el cual ha sido desde entonces casi la única fuente de información para conocer la historia de este centro de estudios. En el año de 1949 se aumentó el grado académico a 14 grados. A partir del año de 1950 se ofrecieron 2 años de estudios profesionales en las carreras básicas como educación ministerial, administración, secretariado, además del curso de secundaria que hasta entonces se impartía. En el año de 1949, la Junta Directiva, integrada por las siguientes personas: A. B. Larson, presidente de la Unión Centroamericana, quien a su vez fungía como presidente de la Junta Directiva; Andrés Rifle, director del colegio, y a su vez también fungía como secretario, y otros miembros, etc. En el año de 1950, el año llegó con mucho que hacer. Decidieron cambiar la institución a una finca muy cerca de Alajuela, en un lugar llamado La Ceiba, en donde funciona en la actualidad. Con el esfuerzo de los estudiantes y los profesores, aún con muchas complicaciones que se presentaban por el tiempo y la temporada,
temporales incómodos de lluvia, lodo, ruidos en las construcciones. Sin embargo, se finalizó con éxito el primer año escolar en La Ceiba, que dio inicio en el año de 1959 en el mes de julio en la provincia de Alajuela. En 1945, siendo Montgomery el director, el colegio pasaría de llamarse Colegio Hispanoamericano Adventista a llamarse COVAC o Colegio Vocacional de Centroamérica. Para el año 1948 hace su aparición la Asociación Estudiantil y por ello el ECO Estudiantil, que desde entonces ha sido casi la única fuente de información que podemos encontrar ahora del colegio. El plan de estudios en esa época estaba basado en un plan de estudios de unidad. Lo que quiere decir por unidades es que era 5 clases por semana y cada clase tenía 45 minutos de duración. El curso incluía las materias características de la educación adventista, que mediante clases de la Biblia educan el corazón, el carácter y el espíritu de cada persona. Además de diferentes artes y oficios que enseñan al estudiante la dignidad del trabajo y pues daban al alumno también una actitud práctica para sus vidas, un futuro. Algo curioso es que oficialmente la segunda estrofa del himno que iniciaba en medio de montañas al pie del Irazú pasaría a cambiarse la letra A en medio de montañas en pies del Gran Poás una vez el colegio se trasladara de Tres Ríos a aquí es lo que estamos hoy en La Ceiba en 1950. Pasaron algunos años donde hubo diferentes directores, el alumnado creció, se han hecho diferentes mejoras y le han dado un prestigio y un progreso al colegio muy importante. Quiero compartir con la experiencia o cómo era la vida en el tiempo cuando una DECA no era una DECA, sino que pasó por 2 etapas. La etapa del COVAC, que significa Colegio Vocacional de América Central, y el CADES, que era Centro Adventista de Estudios Superiores. Entonces, yo quiero contar la vida, cómo se vivía cuando era el CADES, porque un año antes parecía que hasta allí había sido COVAC, así que cuando el CADES prácticamente era parecido a lo del COVAC, por lo menos en los primeros años. La convivencia. Los que estudiamos en esa época, yo estudié del 73 hasta el 78, 1973 hasta 1978. Los que tuvimos experiencia, era muy diferente a como es la UNADECA ahora. La vida del CADES y la del COVAC era una vida en la cual había muchos principios que tenían que respetarse. Por ejemplo, para comer había una persona que le decía a uno dónde va a comer. Cuando uno entraba al comedor le decía a dónde iba a comer, en qué mesa se iba a sentar. No podíamos escoger la mesa que queríamos, nos iban asignando la mesa y los compañeros que tenían que acompañarnos en esa mesa, que era una mesa de 4 o de 6 personas. Así que esa es una experiencia. Uno no sabía en la mañana, en el desayuno, con quién iba a tocar, en el almuerzo, con quién, pero no era el que uno escogía, sino que nos ponían las personas que va a acompañarnos en la mesa. Eso fue desde que yo empecé hasta que terminé, así era. Había una persona que decidía, pase para allá o para allá, y así nos iban asignando. Para ir a la iglesia era interesante. Los varones, todos los varones estaban, las bancas solo de varones a un lado y al otro lado las bancas solo para las damas, para las muchachas. Así que
En el internado habían internos de primaria, de secundaria, que era la mayoría, y de superior. Entonces los cuartos eran de 4 y cuando estaba lleno el dormitorio de 6 personas. Imagínense. Entonces allí se ponía, si era un niño de primaria, que era la minoría primaria, llegaban allí y con esos niños teníamos que estar allí conviviendo en el cuarto. Luego los que más sabían eran de secundaria. Yo vine a secundaria, vine a estudiar, a terminar el colegio, bachillerato. Y luego estaban los de superior, los que estudiaban ya sea teología, magisterio o administración, que eran las carreras o secretariado que había en aquellos tiempos. O sea, las carreras que se ofrecían, y teología. Así que entonces siempre, como no había muchos de teología, pues a veces el jefe de cuarto era uno de carrera superior, ya sea de administración o de educación, que era lo que más sabía. Entonces, esa era la manera. Entonces, y los que estábamos estudiando, aceptábamos para ir a estudiar, nos aceptaban o en plan 1, o en plan 2, plan 3 o plan 4. Y había un grupo que se le llamaba industrial. El industrial era aquel que tenía que trabajar todo un año porque no tenía fondos para estudiar. Entonces trabajaba todo un año para ahorrar, solamente se le daba la comida y lavaba la ropa, y lo demás era para irlo guardando, se lo iban guardando para pagar el estudio del siguiente año. Él tenía que trabajar bastante, él tenía que trabajar para los que querían estar más o menos, trabajaban en vigilancia, en la noche, y en el día a trabajar a la finca. Eso era lo que más se pagaba. Algunos trabajaban en mantenimiento, otros en limpieza, otros en la biblioteca, en fin, otros en la cocina, donde uno trataba de ubicarse. Ahora, los de plan 1 eran aquellos que tenían comodidad para pagar, que los padres le pagaban todo, pero siempre tenían que trabajar una hora. Eso no se les pagaba. Era requisito venir y trabajar siempre una hora todos los días, de lunes a... Cádiz fue conocido en los años de 1970 hasta 1986. En 1972 nace el nombre de Ica. En 1974 una firma con una beca para que los estudiantes que estaban estudiando educación obtuvieran el título de ambas universidades. En 1975 Cádiz gradúa a aproximadamente de 36 estudiantes con ambos títulos. En 1975 hasta 1977, el rector René fue conocido por su liderazgo revolucionario. En 1978, ocurre un momento muy importante en Cádiz, porque en ese año se coloca la primera piedra angular en el hogar de varones. En 1979, Francisco se vuelve rector hasta 1980. En 1981 hasta 1983, el rector Roberto se le fue conocido como el constructor, ya que a través de su administración sucedieron muchas cosas. En 1983 hasta 1985, el rector Héctor Jurado estuvo durante ese tiempo. En 1984 se realiza el concurso para elegir el nombre de la universidad por un comité compuesto por un representante de la administración, 3 profesores y 2 alumnos
que se evalúan en las siguientes situaciones. En 1986 se firma el artículo de la sucesión para que se pudiera llamar UNADECA. Cádiz tuvo al menos 8 rectores durante su administración. El primero de ellos fue James Sacrison en 1970. Un año después llegó Israel González y fue rector hasta el primer semestre de 1975. Para el segundo semestre de ese mismo año, Atilio René Tupertius fue el rector y gracias a él se comenzó la construcción de dormitorios para hombres y además él desarrolló planes para la iglesia escolar. Finalmente su administración concluyó en 1977. En 1978, Hugo Pisani se convirtió en el rector de Cádiz, pero lamentablemente falleció ese mismo año en un accidente. Seguido de él llegó Francisco Otali, quien fue conocido por ser un buen trabajador, por ser alegre y entusiasta. Su rectoría fue del año de 1979 a 1980. Roberto Eubanks llegó como rector al año siguiente y fue conocido como el constructor por las muchas obras que mandó hacer hasta el primer semestre de 1983. Para el segundo semestre de ese año, Héctor Jurado fue el rector hasta el año 1985. Finalmente, Eustacio Pénico estuvo a partir de 1986, antes de que la institución dejara de ser Cádiz y pasara a funcionar oficialmente bajo el nombre de UNADECA en 1987. Pénico fue rector hasta septiembre de 1988. Llegué en 1975, un año de muchos cambios. En ese año se inició la carrera de enfermería, solo para los de primer ingreso, para luego ir al Hospital Adventista de Nicaragua para segundo y tercer año. Llegué con la intención de estudiar enfermería. Ese también amplió el curso de contabilidad de segundo a cuarto año y desde ahí se le dio el de administración comercial. El de educación se aumentó de segundo a cuarto año. Este cambio en la escuela de educación hizo que los estudiantes tenían que recibir la mayoría de clases en la Universidad de Heredia. También el instituto cambió de nombre de ahí en adelante. No se llamaría COVAD, Colegio Vocacional de América Central, sino que sería Cádiz, Colegio Adventista de Estudios Superiores. Para este año, un estudiante colombiano y un peruano, varios cubanos, el resto de la población provenía de Centroamérica, Panamá y Belice, entre los maestros Ortiz, que era la señora Hilda de Ortiz, que era la directora de Administración Comercial, y el profesor Samuel, que era el director de la Escuela de Educación, ambos de nacionalidad salvadoreña. El profesor Rodolfo Hein, director de Teología, de nacionalidad uruguaya, su esposa de nacionalidad paraguaya. El curso de secretaría era dirigido por la señora Ana de González. Era cubana, su esposo era el pastor Israel González, cubano, y era el director, el cual aún vivía en el estado de Florida, Estados Unidos. A continuación hablaremos sobre la Escuela Autumn Miller. La Escuela Autumn Miller es una institución que tiene como finalidad proporcionar una educación integral a niños deseosos de un conocimiento superior con bases cristianas y con una preparación tanto como para esta vida
para la venidera. La escuela Autumn Miller tiene sus orígenes en Cascadas, Panamá, y en 1925, con el fin de brindar enseñanza primaria y secundaria a los hijos de los misioneros que venían en Pacific Press para trabajar en Cristóbal, en la zona del canal. También la señora Autumn Miller tenía mucha experiencia en el ramo comercial, y para aquellos años se experimentaba la necesidad de preparar a los jóvenes para poder trabajar en oficinas de organización. Y es así como, en honor a esta distinguida dama visionaria, la institución adquiere el nombre de Escuela Autumn Miller. A partir del año 1950 se estableció en la Ceiba de Alajuela, y pues es acá donde se encuentra actualmente. Algunos de los directores de los años 60 y 70 fueron la señora Eva Matson y el profesor Samuel Ortiz. También la señora Marta Argueta. Durante el año 1972 se estrenó el pabellón que ahora se tiene como edificio B, con 3 aulas, atendiendo primero y segundo en un aula, tercero y cuarto en otra, y quinto y sexto en otra. La primera aula del actual edificio B servía también como biblioteca y dirección. A los niños de kinder se les atendía en aulas hoy utilizadas por el Centro de Idiomas. Entre los directores y las directoras que han dejado su huella hasta el día de hoy se destacan en el año 1978 y 1979 la maestra Elena Johnson, en 1980 a 1983 la maestra Miriam Espinosa, en 1984 y 1986 el profesor Armando de León, en 1986 a 1989 el profesor Oscar Camacho Solano, en 1990 y 1991 la maestra Cita Robinson, en 1992 a 1995 la maestra Ligia Rivas, y en 1996 a 2000 la maestra Nelda Quesada, la maestra América Soler, y en el 2001 al 2010 la maestra Fabian Patterson, y del 2011 a la actualidad la maestra Elizabeth Zúñiga. Los logros importantes de la institución Autumn Miller fue que para el periodo 2011, bajo la administración de la dirección institucional de la actual directora Elizabeth Zúñiga Cervantes, se alcanzaron varias metas de relevancia para la gestión y calidad institucional en beneficio de la comunidad educativa. Para el año 2012 se construye un nuevo pabellón con 3 aulas para preescolar, se remodelaron las aulas de preparatoria, 2 módulos para reubicar las oficinas de secretaría y dirección, actualmente el edificio A. En el año 2016 se habilita la nueva biblioteca institucional, donde fuera anteriormente el laboratorio de informática. Esta fue nombrada por elección de los alumnos el Rincón de la Sabiduría. Marco filosófico de la institución. La filosofía de la Escuela Autumn Miller está centrada en una visión cristocéntrica. Establece que la salvación es la ciencia más importante que se debe estudiar. Considera que la educación es el medio para restaurar a los seres humanos en su relación original con Dios. Misión institucional. Son una institución educativa adventista que se basa en accionar en principios bíblicos con calidad y excelencia, servicio a los demás, mediante la planificación y el trabajo en equipo, fomentando la espiritualidad, el liderazgo y la felicidad en nuestra comunidad. En 1925 nace en el corazón de William Baxter el deseo de establecer una institución para jóvenes hispanohablantes. Es así como llega a las Cascadas, a Panamá, y nace nuestra alma mater, y se le considera a él como el padre de esta institución. En 1927, junto con Stalin y el pastor William Baxter, y entre otros, buscan establecerse en Costa Rica, y es así como llegan a La Sabana, una provincia de Costa Rica, y establecen la primera escuela para jóvenes de habla hispana.
A principios del mes de noviembre en 1927 se dio apertura al primer ciclo escolar con tan solo 17 alumnos matriculados. 7 eran panameños, 2 indígenas, 2 nicaragüenses, un salvadoreño, un mexicano y 3 señoritas costarricenses. Se ubicó en la Sabana San José con el nombre Academia Adventista Hispanoamericana y se tuvo la primera graduación en 1929 con la señorita Clementina Concepción. En 1932, en Dulce Nombre de Tres Ríos, en Cartago, se da la primera escuela adventista. Acá se da lo que es la primera escuela y las primeras clases en ella. ¿Y cómo se da? Bueno, se da en un comedor, lo pequeñito que se pudo, ¿verdad? Las clases se dan ahí, en un pequeño comedor. En 1949 se traslada a lo que es Arajuela, La Ceiba, y acá se comienza a dar el nombre de Cobat. Dándose este nombre, ¿verdad?, que es muy reconocido entre todos, se cambia en 1992, se cambia el nombre a Lica, lo que conocemos ahora, ¿verdad?, lo que es el colegio. En esta parte, el colegio empieza sus clases con 5 materias. Estas 5 materias en turno que es diurno, ¿verdad? O sea, las 5 materias incluyendo lo que es la parte adventista, que son los valores, son las representaciones religiosas, y además de eso podemos ver que se da un reconocimiento acá en Costa Rica sobre la institución y el Colegio Adventista de Centroamérica. La visión detrás del templo de la Nadeca y su historia más que todo. Como introducción podemos decir que en la década de 1970, mientras la Nadeca tenía un auge claro en lo que venía siendo sus ámbitos estudiantiles sostenibles, también se pensaron los líderes de ese momento en que no tenían un lugar dedicado al culto, un lugar de una espiritualidad para atender esas necesidades más personales de cada persona. Es por eso que también sea una idea entre los líderes de generar un lugar para la demanda de lo que dicen los eventos religiosos y demás, además de que eso en su momento no tenían tanto espacio para poder generar diferentes áreas de religión en su momento. Entonces para Nadeca siempre ha sido fundamental lo que es mantener una estrecha conexión con la iglesia adventista local y la comunidad mundial de la iglesia. Es por eso que significa que la espiritualidad y los valores de esta institución eran esenciales para la formación de jóvenes, lo que vienen siendo integrales, jóvenes estudiantes en los cuales pudieran redimirse ante Dios y dar sus valores significativos. Comprendieron además que además de dar una educación especial, también necesitaban un lugar físico en el cual pudieran ellos irse y tener sus valores sólidos y una fe arriesgada, y además de ello hablar con Dios. Fue entonces cuando surgió una visión compartida entre los líderes de crear un templo en el campus universitario, que se materializó un espacio en el cual los jóvenes podían llegar y de rendir sus cuentas personales. No solo era una estructura física, sino algo simbólico y algo tangible de la fe y la espiritualidad del corazón dentro de los nadecanos. Este templo tenía una intención clara, el cual era que todos se entregaran a Dios, que proporcionaran un lugar estudiantil en el cual pudieran acudir en busca de consuelo, en busca de un momento de dificultad académico o ya sea personal, y que los jóvenes se pudieran sentir a gusto dentro de un refugio, el cual cumpliera las expectativas predichas para esto. Y los líderes de Nadeca, conscientes de que esto sería un esfuerzo que involucraría a toda la comunidad, se dispusieron a trabajar incansablemente para hacer realidad esta ambiciosa empresa. Se organizaron campañas de recaudación de fondos, tanto dentro de la comunidad universitaria como en colaboración con miembros de la Iglesia Adventista de diferentes países. La respuesta fue abrumadora, y la generosidad de los donantes individuales y organizaciones solidarias permitió que el proyecto avanzara con firmeza. Sin embargo, el financiamiento no fue el único desafío. El proceso de construcción requirió una planificación detallada y una mano de obra calificada. La universidad se apoyó en profesionales locales para el diseño arquitectónico y la ingeniería estructural. Se quería un templo que reflejara la belleza y solemnidad propias de un lugar de culto, pero también se buscó que fuese funcional y acogedor para la comunidad estudiantil. El espíritu de colaboración y unidad se convirtió en el corazón de la construcción del templo. Toda la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta profesores y personal administrativo, se involucró activamente en el proceso.
Además, miembros de la iglesia local también se unieron a la causa, brindando su apoyo moral y espiritual. Oraciones de gratitud y esperanza se elevaron desde la comunidad de la fe, encomendando cada paso del proyecto a la protección divina. Así, la construcción del templo de una década se convirtió en una labor colectiva de amor y dedicación. Cada ladrillo, cada ventana y cada detalle arquitectónico fue el fruto del esfuerzo conjunto de todos aquellos que anhelaban ver el templo en pie, como un faro de luz espiritual para la comunidad universitaria y la iglesia local. La visión y la labor colectiva dieron sus frutos en 1982, cuando con gran alegría y gratitud el templo de una década fue finalmente inaugurado. Desde su inauguración en 1982, el templo de una década ha sido más que una simple estructura física en el campus universitario. Se ha convertido en el corazón espiritual de la institución y ha dejado un legado permanente en la vida de todos aquellos que hemos sido parte de ella. El templo ha sido testigo de momentos significativos en la vida estudiantil y espiritual de sus miembros a lo largo de los años. Ha sido un lugar de inspiración, reflexión y crecimiento espiritual para todos aquellos que han pasado por sus puertas. Los estudiantes, el personal y los visitantes encuentran en este espacio un refugio donde pueden renovar su fe, encontrar consuelo en momentos difíciles y celebrar juntos en momentos de alegría y gratitud. Como epicentro de la vida espiritual de la universidad, el templo ha sido el lugar de numerosos servicios de adoración, estudios bíblicos, conferencias y programas de evangelismo. Estos eventos han enriquecido la experiencia universitaria, permitiendo que los estudiantes se sumerjan en una comunidad de fe que trasciende las aulas académicas. Además, el templo ha sido el escenario de ceremonias de graduación, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de los estudiantes. Durante estos momentos emotivos, se ha destacado la importancia de llevar consigo los valores y principios aprendidos en una década, y cómo estos se convierten en una guía para enfrentar los desafíos futuros. El legado del templo se ha extendido más allá de los límites de la universidad. La comunidad local y la iglesia adventista han encontrado en este espacio un lugar para celebrar festividades religiosas, llevar a cabo retiros espirituales y organizar eventos comunitarios. El templo se ha convertido en un puente entre la universidad y la comunidad, fortaleciendo los lazos de fe y servicio. El espíritu de colaboración que se manifestó en la construcción del templo ha perdurado a lo largo de los años. Las generaciones de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria han mantenido vivo el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el templo. Muchos han contribuido con ofrendas para su mantenimiento y mejoras, asegurando que este lugar siga siendo un faro de luz espiritual para las futuras generaciones. El templo de una década representa mucho más que una simple construcción arquitectónica. Es el símbolo tangible de la fe, el esfuerzo conjunto y dedicación de toda una comunidad. A través de los años, ha dejado una huella indeleble en la historia de la universidad y en la vida de quienes han sido parte de ella. El legado espiritual perdura y seguirá guiando a las futuras generaciones de estudiantes en su búsqueda de conocimiento, valores y crecimiento personal dentro de una década. El origen de la Universidad Adventista de Centroamérica se remonta en el año 1925, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día estableció un centro educativo en la comunidad de Las Cascadas, en corregimiento de Pedregal, en la ciudad de Panamá. Digno de recordar al pastor William Baxter, quien propuso la fundación de una educación secundaria para la entusiasta juventud centroamericana. A principios de noviembre de 1927 se dio la apertura con una matrícula de 16 alumnos, con la cual con mucho vigor, trabajo y esfuerzo se apoyaron y se motivaron en el lema Vivir para Cristo, quienes comenzaron una labor muy bonita en el Instituto Adventista. En el año 1949 se aumentó el grado académico a 14 grados, ¿verdad? A partir de ahí, en el año 1950, se ofrecieron 2 años de educaciones profesionales en las carreras
secretarial, administración y secretariado. Además del curso secundario que se impartía desde entonces. Día tras día se fue viendo la mano de Dios donde prosperaba lo que era el centro educativo, evidenciando una institución más consolidada que alcanzaba los objetivos y el cumplimiento de su misión, que era preparar a los jóvenes para la causa de Dios. En ese mismo año se establece una escuela primaria para los hijos de los docentes y para los hijos de los alumnos casados. En ese entonces, en el año 1949, la junta directiva, que estaba integrada por las personas Larson, que era el presidente de la Unión Centroamericana, quien a su vez fungía como el presidente de la junta directiva. Andrés Rifle, que fue el director del colegio, también fungía como el secretario, y otros miembros como Rod, Berry, Tucker, Hook, Peter, Rocha, Orley Ford y Jorge Escandón, que fueron los que tomaron la decisión de cambiar la institución a una finca cerca de Alajuela, que hoy es La Ceiba y todavía sigue funcionando como tal. En enero de 1950, el año nuevo trajo muchas cosas por hacer, pues todos se hallaban muy ocupados en la construcción del nuevo plantel. En 1971, el curso de teología se había elevado a 4 años universitarios, completando así el bachillerato en teología. Y en 1980, la Escuela de Educación ofrecía un programa de 4 años con educación con énfasis en secundaria y asimismo con educación en énfasis en preescolar. Hola, profe. ¿Puede contarnos usted cómo ha sido su experiencia como estudiante, como egresado y ahora como funcionario de la universidad? Sí, un saludo a todos. Me siento muy contento de haber decidido venir a estudiar a la UNADECA. Yo estaba estudiando en otra institución y el haber venido acá cambió mi vida. No solo en la parte profesional, que aprendí los conocimientos acerca de la administración, sino también me siento muy contento porque aquí encontré a mi esposa también. Luego, trabajando, pues pude llenar las expectativas de las personas que me llevaron a trabajar en los diferentes negocios donde trabajé. He trabajado tanto en la empresa privada como para la iglesia adventista, entonces he podido tener buen suceso en ambas experiencias. Y ahora aquí en la universidad trabajando, pues también es muy bonito trabajar con los jóvenes y colaborar en la formación que cada uno de ellos tiene. Para mí ha sido maravillosa mi experiencia aquí en la universidad, primero como estudiante, después como trabajador afuera de la institución y ahora también aquí adentro de la institución. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, estamos aquí con Zach y queríamos preguntarle como estudiante, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita de estar aquí en la universidad? Bueno, como estudiante aquí de UNADECA, en estos 2 años que llevo de carrera, definitivamente la experiencia más bonita que he tenido ha sido pues la gran cantidad de personas que he conocido, cada una con sus diferentes culturas, diferentes países, y pues sobre todo la amistad y pues el apoyo que he recibido de ellos y que he entablado con ellos. Bueno, pues muchas gracias.